Muy buenos días, alumnos de los cuartos básicos. Espero que se encuentren bien. Esta es la segunda clase de la importancia de las plantas del taller de computación, ¿cierto? Que es hora de ciencias. Entonces, para partir, vamos a recordar un poquito lo que hablamos en la clase anterior, que las plantas son seres vivos, ¿cierto? Y también cumplen con un proceso de ciclo vital, donde nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos bien en la pirámide trófica, que es el intercambio de energía entre los seres vivos, vemos que están en la base de la pirámide, que se encuentran abajo porque son productores. Luego va subiendo a consumidores primarios, secundarios y terciarios, que más adelante veremos en profundidad, pero mientras tanto nos quedamos con que las plantas son la base de esta pirámide alimentaria o trófica, que es donde ocurre el intercambio de energía. ¿Qué significa eso? Que la planta le da energía al que viene más arriba de la pirámide y luego así, ¿ya? Es traspaso de energía y las plantas están en la base porque son productores. ¿Qué significa productores? Que pueden producir su propio alimento a través de la fotosíntesis, que explicamos un poquito en la clase anterior y que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Ya explicamos lo que era el carbono, que estaba en todos los seres vivos, y cuando va al- a la atmósfera, se combina haciendo el dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, las plantas son productores gracias a la fotosíntesis, lo que hablábamos recién. Sabemos que para el proceso de la fotosíntesis, donde la planta crea su propio alimento, necesita el agua, las sales minerales de la tierra, las que son absorbidas por la raíz, ¿cierto? Y esta combinación de este primer líquido, esta base de alimento, podríamos decirle, se conoce con el nombre de savia bruta, que es la combinación de agua y sales minerales, ¿no? El agua y los sales minerales de la tierra, la combinación de estas dos crea la savia bruta. La savia bruta, al combinarse con la luz del sol, gracias a la clorofila, que es lo que le da el color verde a la hoja, y también es la encargada de absorber la energía lumínica. Entonces, la clorofila está haciendo se activa ahí con los rayos del sol, y con la combinación de dióxido de carbono, que lo explicamos el otro día, que es oxígeno con carbono, que es producido por todo lo que está en el ambiente, ¿cierto? Los seres vivos, la combustión que se genera aquí. Entonces, toda esta combinación de elementos, la savia bruta que expliqué recién, con el dióxido de carbono y el sol, va a generar lo que es la savia elaborada, y este es el alimento definitivo de la planta, que es rico en azúcar y glucosa. Esta es glucosa y este va a ser el alimento definitivo de la planta, ya la savia elaborada. Entonces, repasemos. La savia bruta, agua y sales minerales, se mezcla con la acción de la luz, gracias a la clorofila y el dióxido de carbono. Todo esto mezclado se genera la savia elaborada, que sería el alimento definitivo. Pasamos a otro proceso también importante de las plantas, aparte de la creación de su propia fabricación de su propio alimento, tiene la transpiración y la respiración. Primero vamos a ver qué es lo que es la respiración. Las plantas en la noche, al no tener luz solar, comienzan a absorber oxígeno, porque nosotros habíamos explicado que la planta, al momento de recibir la luz del sol, em, esta genera, aquí está, cuando está la energía del sol, recibe dióxido de carbono y libera oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando está de noche? Cuando está de noche hace lo contrario,
absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono al ambiente, al igual que respiramos nosotros siempre, pero esto lo hace en la noche. Durante el día absorbe el dióxido de carbono para hacer el proceso de la fotosíntesis, pero en la noche ella absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono, ¿ya? Esa es la respiración. Ella absorbe el oxígeno y libera dióxido de carbono en el día distinto. La transpiración también es importante porque es un método de defensa que tiene la planta, ¿ya? Porque esta agua, el exceso de agua, y puede salir por estos estomas, ¿ya? Que se abren o se cierran. Si la planta ha absorbido demasiado dióxido de carbono, estos estomas se cierran, impidiendo el paso de más. Entonces la planta se autorregula. Cuando estos estomas están abiertos, puede salir agua de ahí o puede ingresar también el dióxido de carbono, como se ve en la foto. El CO2 es el dióxido de carbono que está ingresando ahí. Sabemos que el dióxido de carbono es necesario para formar el alimento. Entonces ya cuando hay exceso de esto se cierra. Ya también libera agua a la planta. Aquí se ve cuando están abiertos estos estomas, también puede liberar partículas de agua. Ya, esta es la transpiración, es un método de defensa que tiene la planta para regular el agua y regular el dióxido de carbono. Ahora tenemos algunos ejemplos por ejemplo, el sauce blanco. Esta planta sirve para hacer aspirina, ¿ya? La corteza de esto se utiliza para ese remedio porque es buena para la fiebre y antiinflamatoria. La manzanilla, por ejemplo, fortalece el cabello y sirve para los dolores de estómago y conjuntivitis. La albahaca sirve para la tos, dolor de garganta y algunas alergias. La albahaca. El apio ayuda a limpiar la sangre, aporta vitaminas, ayuda a la retención de líquidos, que esto es muy importante porque eso genera otras enfermedades, entonces el apio es útil. También hay dos diferencias, tenemos plantas exóticas y autóctonas. Las plantas autóctonas son las denominadas las plantas que siempre han estado en nuestro país. Ya, por ejemplo, aquí tenemos la puya, el pémo, el boldo, la araucaria. Pueden buscarlas después. La araucaria, nosotros sabemos que son autóctonas de nuestro país. Aquí tenemos a ñañuca amarilla, que hay una leyenda, el lenguaje de esto, el copihue, ¿ya? Esto es de acá. Y también están las otras plantas que son exóticas, que son ingresadas al país, que no son de aquí, no pertenecen al país, pero pueden, por las condiciones climáticas, las pueden introducir a nuestro país. ¿Ya? Este video lo pueden volver a ver si les queda alguna duda para las preguntas que van a resolver ahora. Entonces, ¿qué les corresponde a ustedes? Responder, son 12 preguntas, ¿ya? Esto no, ustedes saben que yo no las voy a leer porque esto ya es tarea de ustedes. Es solo una hoja con 12 preguntas, ¿ya? Cualquier duda estoy respondiendo. Que estén bien, nos vemos.